ayer te contábamos que muchas localidades de la provincia volvieron a la presencialidad con este sistema de burbujas, después de restricciones que los obligaron a plantear gran parte de las semanas de contenido de manera virtual. Y este es un desafío que están teniendo desde el 2020 los docentes, virtualidad, adaptación de contenidos, presencialidad a medias. Bueno, queremos conocer más de este desafío y de la mirada de investigadores, en este caso de CONICET Flasco. Hablamos con nuestro invitado, Carlos Scliar. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Arriba Santa Fe. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros, queriendo conocer esto, ¿no?, que hablábamos con María José previo a la nota. Es todo un desafío, ¿no? Porque uno cuando habla de la virtualidad se pone del lado del padre, dice qué complejo que es estar en casa con los niños, ayudarlo a ser de docente, pero nunca se mira el otro lado, ¿no? El desafío que es para el docente poder ejercer su profesión con estas herramientas. Bueno, la verdad que sí, que todavía estamos habitando un vaivén muy difícil de analizar, ¿no? Aquí hay que despejar la idea de lo que es provisorio de lo que será permanente. En esta provisoriedad, que es precariedad también al mismo tiempo, se ha cambiado lo más esencial de la escuela, que es su rutina, su ceremonia, su habitualidad. Yo diría, la escuela tiene algo que ver con la cotidianidad a la cual le dábamos ya un valor, una virtud, que lamentablemente por la pandemia se ha interrumpido. No creo que se pueda hablar de continuidad en este sentido. ¿Hay como una desvalorización, Carlos, del rol del docente detrás de la pantalla? Lo que pasa es que para muchas generaciones la vida en las pantallas ya era una vida asumida, y entonces si la escuela y los docentes vamos a hacer lo mismo que ya se hacía en otros ambientes de la vida, pierde un poco el sentido específico que tiene el enseñar. En ese sentido yo creo que habría que diferenciar bastante esa idea de que por el momento necesitamos de esta mediación, por el momento, pero me parece que una de las claves que hemos entendido es que la escuela no puede estar de cualquier manera, en cualquier lugar, a cualquier hora, que hay algo de la forma de la escuela, del ir a la escuela, que es irreemplazable. Y me pongo a pensar en esto que usted destaca, Carlos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los efectos o el resultado que nos va a dejar estos vaivenes en la educación? Es muy difícil saberlo, porque la verdad que la idea de un estado híbrido entre la educación a distancia y la educación presencial no la considero oportuna, de verdad. Yo creo que necesitamos instituciones a las cuales ir, a las cuales salir, a las cuales encontrarnos con otros, donde poder entender que hay otras vidas, hay otro mundo. El carácter de lo público, el carácter de lo múltiple que tienen las escuelas en general, no puede reemplazarse por alternativas que, repito, para mí son necesarias por la situación, pero no las veo como definitivas. De todas formas, es cierto que no sabemos qué impacto va a tener esto en los cuerpos, en los aprendizajes. Evidentemente se han aprendido cosas trascendentales y no estoy de acuerdo con que hemos perdido el tiempo. Lo que no hemos tenido es la posibilidad de hacer escuela en la escuela. Carlos, obviamente cuando uno lo escucha se plantea que si hay que volver a la institución, escuela, como elemento fundamental, también hay que repensar la escuela desde el espacio, la organización del espacio, la organización de las actividades, de las tareas. ¿Esto sigue siendo una cuenta pendiente que falta en este medio de la pandemia? Lo que pasa es que la historia de la educación es siempre la historia de la necesidad de un cambio, de una transformación. Antes de la pandemia la escuela estaba en debate, mucho antes de la pandemia, porque vivíamos en una época muy destructiva. Si la pandemia es un resultado de esa época destructiva o es un accidente, bueno, eso también hay que pensarlo. Yo no creo que sea un accidente, yo creo que forma parte de esa época completamente autodestructiva y horrorosa del mundo, donde la escuela se relaciona con el mundo de la manera que puede. Lo que no
Lo que yo no creo conveniente es pedirle a la escuela que haga un mundo mejor cuando el mundo alrededor es un mundo tan complejo y tan obstinado en el éxito individual, en el éxito económico, en el individualismo, en el exitismo, entre tantos problemas. Ahí es donde la escuela queda descolocada frente a esa imagen todopoderosa del mundo. ¿Y qué debe hacer el docente para hacer ese clic? Obviamente hoy el docente también está en una situación de encrucijada, con recursos limitados para poder, incluso pedagógicos, recursos pedagógicos limitados para poder hacer llegar de la manera más atractiva el contenido a chicos que cada vez están rechazando más las clases mediatizadas. Claro. ¿Cómo se hace? ¿Qué clic tiene que hacer y qué oficio tiene que demostrar ese docente? Bueno, pobre docente, ¿no? Porque ha sostenido el sistema como ha podido y le pedimos que esté todo el tiempo actualizado y todo lo demás. Yo tengo una sensación un poco distinta, que es la de cuanto la escuela menos se parezca al mundo y menos lo vuelva atractivo en el sentido de presentarlo como objeto novedoso, mejor es. Y en ese sentido me parece que la escuela se separa de esa idea. No es la corriente en boga, porque la corriente en boga claramente está pidiéndole a los educadores que se parezcan a los youtubers, a los coaching y tal. Yo creo en esa idea, yo no creo en esa idea y creo que cuanto menos nos parezcamos, más diferencia se puede hacer. Ese mundo del coaching ya está disponible, es solo apretar un botón. ¿Qué hace que la escuela sea diferente al mundo de Google y al mundo de YouTube? Bueno, lo colectivo, la posibilidad de conversar, de sostener una conversación, de estar con otros y entre otros. Yo no diría que el educador tiene que responderle a los estudiantes como si fueran sus clientes que siempre tienen razón. Está bien. Yo me refería al contenido, a la idea de hacer el contenido un poco diferente para que los chicos que hoy están de manera remota y no pueden tener ese vínculo tan estrecho se puedan adaptar. Claro, pero el contenido está en discusión, ¿no? Porque en esta época nosotros podríamos aprender sobre el egoísmo y la generosidad del mundo, podríamos aprender sobre el papel del Estado o el no papel del Estado, podríamos aprender sobre la compañía y la soledad, podríamos aprender cosas trascendentales. Quizás esos sean los contenidos y no los que supuestamente forman parte de una tradición según la cual hay que, no importa si el mundo se desmorona, nosotros seguimos enseñando lo mismo. No es así. Sí. Y me parece que cuando los organismos internacionales dicen que se ha perdido el tiempo y hay que volver a los aprendizajes significativos, yo no conozco más aprendizajes significativos que los que hemos hecho durante este año y medio. Solo que deben ser reelaborados para ser transmitidos en las diferentes edades, en diferentes actividades. Ahora, el problema que ustedes me plantean es muy cierto. Es decir, aquí se ha planteado la virtualidad como lo que daría continuidad al sistema educativo y sabemos que en un país desigual, en regiones desiguales, en un mundo desigual, esto se sostiene muy débilmente. El mundo ya cambió con la llegada del coronavirus, en marzo, por lo menos en esta parte del mundo, en marzo del 2020. Hay muchas cosas que se deben reformular y una de ellas es la educación y sus contenidos. Sí, sin duda, y yo creo que la vacuna va a resolver nuestro estado de salud, sin duda, pero las consecuencias de esta pandemia en los cuerpos, en las mentes, en las relaciones, van a durar bastante más y eso hay que considerarlo. Es decir, yo creo que ha habido una transformación de las ideas de distancia y cercanía, de proximidad y lejanía, de compañía y abandono, de la relación entre familia y escuela, y todo eso va a continuar como problema. Entonces son para mí de dos órdenes distintas. Hay que poner toda la fuerza en la vacunación, sin duda, pero no hay que olvidar que los efectos perdurarán en el tiempo. Carlos, le agradecemos estos minutos para Con Arriba Santa Fe, le agradecemos el análisis y esto de abrir la mente de todos, de los docentes, de los papás, incluso de las autoridades. Ojalá algunos escuchen, que son los que toman las decisiones. Las decisiones. Claro. Muy amable por estos minutos, que tenga buena jornada.
Muy buenos días para ustedes y muchas gracias.